Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hanna, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es como súper normal o que se menciona al hablar de Dios, ¿no? Que es el tema pues de Eva, ¿no? Pero no lo vamos a ver como desde una perspectiva ni mala ni rara, sino como un poco de aprendizaje. La verdad, yo hace un tiempo pensaba, ¡guau! Toda la culpa es de Eva, porque si no hubiera mordido la manzana, pues podríamos estar en el jardín del Edén y disfrutar del maravilloso paraíso sin tener que haber vivido pues en este mundo con el enemigo. Al final vivimos como en un mundo caído, ¿no? En el mundo del principado, pero cuando somos hijos de Dios ya sabemos quién gobierna y que obviamente es Dios. Y pues eso, como que yo le echaba la culpa a Eva, porque si no, pues tampoco Cristo hubiera tenido que pasar por todo lo que pasó, pero gracias a Dios vino a salvarnos. Pero yo le echaba mucho como la culpa a ella, ¿sabes? Y en realidad me di cuenta que yo también soy Eva, ¿sabes? Y muchas veces, mucho tiempo que podría estar pasando con Dios lo paso haciendo otras cosas, otras actividades. En vez de hablar con Dios me pongo a pensar en otras cosas. O muchas veces sí, como que simplemente caes como en ese pecado que brilla mucho y te atrae tanto que caes y como que muerdes la manzana, ¿no? Metafóricamente. Y pues eso, me di cuenta que yo también soy Eva y pues dejé de culparla a ella y pensar que en realidad en algún momento hubiera pasado, cualquier ser humano hubiera fallado y hubiera caído en la tentación. ¿Por qué? Porque a día de hoy todos lo hacemos. Desde el primer ser humano que fue creado, todos hemos cometido pecado por derivación también, ¿no? Pero bueno, aquí no venimos como echarle la culpa a alguien, sino como aprender de esta historia, ¿vale? Una frase que me llamó mucho la atención para hablar de este tema fue: el error de Eva fue que sostuvo una larga conversación con quien no debía. Así que aprende a cortar de raíz conversaciones que no edifican, ya sea con personas que sabes que no te hacen bien, o con incluso tu propio cerebro, o incluso sabes que estás permitiendo como que el enemigo entre a tu cerebro y sabes que estás hablando con él y estás debatiendo con él, y es como que eso pues ni siquiera tiene que tener cabida, ¿sabes? Hay que cerrar la puerta con seguro extremo. Entonces, esto no se trata pues solo de hablar con personas equivocadas, se trata de todas las voces que permitimos que tengan acceso a nuestra mente, nuestro corazón y nuestras decisiones, porque lo que entra internamente es al final lo que forma parte de nuestra alma. Entonces es muy importante cuidar nuestra alma, nuestro interior, lo que dejemos que entre en nuestra mente, cómo van nuestros pensamientos y obviamente las acciones también, ¿sabes? Entonces, primeramente vamos a ver un poco la teoría, ¿vale? ¿Qué pasó realmente con Eva? En Génesis 3, la serpiente se acerca a Eva y le pregunta. Es muy importante saber que, bueno, creo que se sabe que la serpiente, ¿no?, es el animal que el enemigo usa para verse como físicamente, es el que decide usar, y que a día de hoy lo vemos como eso, ¿no? La serpiente significa maldad, pero por los rasgos de la serpiente, ¿sabes? La serpiente
tiene mucha velocidad, es muy astuta, y enseguida te muerde, o sea, no tienes tiempo ni a procesarlo, ¿sabes? Y las características del enemigo son súper similares. Es súper astuto y enseguida te quiere atacar en la yugular, pero lo bueno es que tenemos un Dios, tenemos un Padre que nos salva de eso, y a Jesús que murió por nosotros, y a día de hoy podemos ser perdonados. Si vamos a Génesis 3, dice la caída del ser humano, o sea, ya con el título ya sabemos, ¿no? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no comáis de este árbol ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Y es que aquí, desde el minuto 1, desde el principio de la Biblia, desde el principio de los tiempos, se nos muestra cómo el enemigo nos quiere manipular y nos quiere como engañar, y nos dice: no, este pecado no pasa nada, que lo hagas una vez, no pasa nada, tú tienes libertad, tienes libre albedrío, o si haces esto te vas a sentir mejor, o si actúas de esta manera, o sea, lo que sea. Nos quiere engatusar de esta manera, nos dice: no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Wow, es que es muy fuerte, o sea, está llenando como a Eva de frases brillantes, prometiéndole un futuro que no va a pasar y que de hecho va a ser peor. ¿Por qué? Porque luego siente vergüenza, ¿no? Seguramente luego lo veremos. Dice: llegaréis a ser como Dios. Y esto es algo que pues Satanás intentó hacer, y por eso fue desterrado por su suelo, y porque intentó llegar a tener el nivel de Dios, y nadie jamás podrá nunca llegar a obtener el poder que tiene Dios, ¿sabes? O sea, eso es algo súper ilógico, y como que les engaña con esto, como también como que Dios encima les está ocultando algo. O sea, Satanás como que les dice: pero encima Dios os está prohibiendo de este árbol porque sabe que si usáis este árbol, si coméis de este árbol, vais a tener una vida mucho mejor, y os está prohibiendo este árbol porque no vais y lo probáis para que de verdad se os abran los ojos. Y es una mentira totalmente, o sea, se nos abren los ojos y Dios nos quita la venda cuando estamos en Él, cuando creemos en Él y estamos en su presencia, ¿sabes? Pero en el pecado es imposible. Pero obviamente pues Eva no tenía conocimiento absoluto de esto, solo sabía que Dios le había prohibido eso. Pero ¿para qué? Para su bien. Al final el enemigo siempre está en contra de Dios, ¿no? Y pues dice pues todo lo contrario a lo que Dios dice y declara. Entonces sigue diciendo Génesis 3: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. O sea, básicamente se creyó la mentira del enemigo y decidió hacerlo, aun sabiendo la advertencia de Dios. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho alguna cosa o has pensado alguna cosa sabiendo que Dios no quería eso para ti, o que Dios te había hecho que no hicieras eso y lo has hecho igual? Pues esto es lo que está pasando aquí. Luego Eva le dio a su esposo y también él comió. Entonces, aparte de que ella lo hizo, también se lo ofreció a Adán para que también abriera los ojos, para que también disfrutara, ¿no? Y no es que Eva
obligar a Adán. Aquí en ningún momento pone eso, ni que la engatusase como lo hizo Satanás. Adán también decidió comer de ese fruto y creo que es un tema también que se habla bastante y no quiero entrar en un debate polémico, pero Adán tuvo la decisión de coger ese fruto y comerlo o no. Entonces, obviamente, la mayor parte de la culpa recae en Eva, pero si Adán hubiera decidido decir stop con eso y no comerlo, o sea, nadie le estaba obligando, ¿sabes? Entonces como que siempre dicen como, culpa de Eva, culpa de la mujer, y por lo menos yo pienso que Adán también tiene parte de la culpa, ¿sabes? Fue su opción, entonces como que es parte la culpa de los dos. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Obviamente ellos estaban desnudos, ¿no? Pero porque al final Dios nos conoce tal cual somos y creo que aparte de algo físico también se quiere referir a algo más profundo e interno, que es como la desnudez del alma y no solo algo físico. Entonces como que tomaron conciencia y dejaron de verlo todo maravilloso, porque como hicieron algo malo, ya veían tanto el bien como el mal, ¿sabes? Entonces en ese momento, claro, al hacer algo malo, esa desnudez también significa vergüenza. Esa vergüenza hacia Dios porque sabes que pues has hecho algo que no debías hacer, que le has fallado, que X, ¿sabes? Sigue diciendo, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Pero, ¿sabes? Aunque ellos se pusieran esas plantas y se vistieran, Dios les seguía viendo, y no solo hablo de algo físico, sino algo más espiritual. O sea, Dios ve tu alma aunque la intentes tapar, aunque intentes mentir, aunque intentes lo que sea, Dios la ve y créeme que Dios no se avergüenza de eso. O sea, Dios te quiere ayudar y te va a ayudar a superar eso contigo. Entonces, pues eso. Ellos se taparon con hojas de higuera y cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Claro, piensa que Adán y Eva estaban en la presencia de Dios de una manera absoluta, de una manera súper acostumbrados ya. Entonces que el Señor andaba recorriendo el jardín, ¿vale? Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Por qué? Porque hicieron algo malo y sabían que no estaba bien. Y ves, en realidad no le abrieron los ojos, o sea, todo lo que Satanás le había dicho fue mentira. O sea, no le abrieron los ojos en su momento, y a día de hoy cualquier pecado no te va a abrir los ojos, no te va a hacer sentir mejor, ¿sabes? Te lo digo a ti y también me lo digo a mí. Al esconderse pues reflejar esa vergüenza de que acabo de hacer, ¿sabes? Yo no sé qué ellos pensarían en su momento, pero me puedo imaginar un poco sus pensamientos de wow, y ahora ¿dónde está lo prometido, no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Pero ¿qué pasa? Que a Dios no se le escapa nada de las manos, y aunque ellos se escondieron, Dios podía seguir viéndolo. Y a día de hoy Dios también lo hace contigo, lo hace conmigo, lo hace con todos. Aunque nos escondamos, Dios nos sigue viendo. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? En estos tiempos pues se refería al hombre, ¿vale? De esta manera. Pero vamos, que llamó a Adán y Eva, llamó a los dos, aunque aquí se refiere al hombre. O por lo menos yo lo interpreto de esa manera. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y obviamente Dios ya sabía que habían comido del fruto, pero al ellos también decirle que sabían que estaban desnudos, ahí pues Dios obviamente se dio también más cuenta de que lo habían hecho porque eran conscientes, ¿sabes? Y al final la vergüenza también proviene del enemigo, porque
antes de eso ellos no sentían vergüenza. Y es maravilloso, ¿no? No sentir vergüenza. Y pues debido a ese acto, pues a día de hoy pues tenemos estos sentimientos y que ellos sintieron también. Entonces le preguntó a Dios, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Bueno, yo no sé cómo se sentiría Dios en este momento, pero wow, ¿sabes? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Y este mensaje es muy interpretado como que Adán le echa la culpa a Eva. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer. Pero fíjate que Dios primero habló con el hombre y después habló con la mujer, aun sabiendo que Eva era quien había pecado primero. Le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. ¿Qué es lo que nos pasa a día de hoy? Lo mismo, solo que no hay una serpiente. Gracias a Dios, porque yo tengo un pánico a las serpientes, amigos. Pero es más a nivel espiritual, ¿sabes? Contestó Eva, la serpiente me engañó y comí. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y mira, el otro día leí algo maravilloso, que era que Dios desde los principios tenía como el plan de aplastar a la serpiente, porque primeramente pues castigó a la serpiente, ¿no? Que es el enemigo. Y muchísimos años, siglos después, Jesús aplastó a la serpiente. Y eso no es algo como, bueno, tal. Es algo simbólico y es algo profundo, increíble, o sea, es increíble como Dios lo piensa todo, ¿sabes? Y siempre hay una razón tras ello. A mí me encanta, la verdad. Entonces sigue diciendo Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Cuando yo leí este versículo hace bastante tiempo, por primera vez, pensé, pues aquí está la razón. Aquí está la razón de por qué son los dolores de parto, porque la mujer siempre ha estado como hombre que domina a la mujer, ¿sabes? Pues porque a mí aquí mismo lo dice, pero porque es como un castigo, ¿sabes? Bueno, aquí lo dice, es el castigo de sus actos. Entonces al hombre le dijo, por cuando le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Eso puede sonar muy cruel, pero al final todos nuestros actos tienen consecuencias, ¿sabes? Y Dios es maravilloso y Dios es muy bueno, pero Dios no es tonto, ¿sabes? Y no, esto no, pues no lo iba a dejar pasar por alto porque se los prohibió, y al ellos hacerlo pues sufren unas consecuencias, ¿sabes? Entonces pues con estos castigos al final es como todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia de la humanidad, y pues al final el hombre siempre ha estado subordinado al trabajo, ¿no? Y se le ha visto como que está diseñado para el trabajo, pues aquí mismo Dios lo dice. Y en cuanto a la mujer, no significa que... Sí, o sea, significa que el hombre
como domina a la mujer y sufre dolores y todo esto, pero no significa que el hombre domine a la mujer de una mala manera, ¿sabes? Creo que está súper mal interpretado estos versículos. Quizá podemos pensar, vale, pero es que como Dios dijo esto, ahora el hombre tiene que dominar a la mujer, ¿sabes? Pero es por el pecado, ¿sabes? Y luego ya el hombre, pues, tanto el hombre como la mujer, pues ha hecho lo que ha querido y ha actuado de la manera que ha querido, mayormente de malas maneras, ¿no? Y por eso quizá a día de hoy en la sociedad está como mucho lo que, ya sea el feminismo, cualquier revolución en contra del machismo, que obviamente el machismo no es nada bueno. No estoy defendiendo ni el feminismo ni el machismo, pero a ver, espérate, ¿en qué lío me estoy metiendo? Espérate, que luego aquí la gente viene y me dice barbaridades. Cada uno tiene su pensamiento, ¿vale? Y si eres feminista, si eres machista, pues cada uno con sus pensamientos. Yo considero que ninguna de las cosas está bien. Al final somos diferentes géneros, pero al final todos somos personas. Al final, pues el ser humano ha hecho pues lo que ha querido y ha gozado del libre albedrío de la manera que ha querido. Entonces, pues la sociedad ha tenido consecuencias, y a día de hoy por eso también muchas mujeres como que se niegan a estar dominados por un hombre. Pero considero que este versículo no se refiere tanto a eso, sino que siempre va a estar ligado al hombre, ¿sabes? Más no que le trate mal ni cosas de estas, ¿vale? Pero bueno, es que era un tema que quería aclarar y quería hablar, ¿vale? Aunque sé que no estamos hablando de este tema en específico, ¿vale? Así como un poco resumen, ¿vale? Esta historia habla del comienzo del pecado en la tierra. Usa una serpiente para referirse al mar. Era una forma de hablar del diablo. La serpiente tentó a Adán y a Eva. Dejaron de confiar en Dios. Decidieron hacer algo que iba en contra de lo que Dios quería. Comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, ese árbol representa el conocimiento del bien y el mal, ¿vale? Ese fue el primer pecado. El resultado fue que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tuvieron miedo y se escondieron de Dios. La vida en la tierra dejó de ser como Dios quería. Y aquí es cuando fuimos desterrados del jardín del Edén, del paraíso. Ya no había paz completa entre las personas, Dios y la tierra. Antes Dios les había dicho a Adán y Eva que tuvieran hijos. Debían cultivar la tierra y cuidarla. Pero ahora tener hijos iba a ser doloroso, iba a ser duro cultivar la tierra. Las personas iban a morir porque no podían comer del árbol de la vida. Y la serpiente siempre sería enemiga de los seres humanos. Esto no significa que las serpientes sean animales malvados, significa que el diablo y los seres espirituales malignos son enemigos. Son enemigos de Dios y de todo lo que Dios creó. Toda la creación estaba maldita a causa del pecado. Toda la creación tendría que sufrir. Pero en las palabras de Dios a la serpiente hay una promesa. Un día vendría un ser humano que aplastaría a los enemigos de Dios. Esto se cumplió cuando Jesús vino a la tierra, murió y resucitó. Entonces en esto nos fijamos que la caída no comenzó cuando Eva comió el fruto. La caída comenzó mucho antes, comenzó cuando Eva se quedó escuchando. La serpiente no llegó obligándola, no llegó empujándola, no llegó quitándole el fruto y metiéndose en la boca, así como a ti tampoco Satanás va a hacer eso, porque sabe que entonces no vas a caer. O sí, no sé, pero lo más probable es que no, ¿sabes? Sino que llegó hablando, llegó manipulando así con sus mejores vestiduras, ¿sabes? Porque Satanás sabe algo, las decisiones equivocadas suelen empezar con conversaciones equivocadas, y solo con que Eva se quedara escuchando, ahí fue cuando comenzó todo. Entonces te pregunto a ti, ¿dónde te estás quedando? ¿En dónde estás permaneciendo que sabes que no debes permanecer? Porque primero se plantea una idea, luego una duda y después una emoción y finalmente una acción, y después de esa acción viene el arrepentimiento y después llegan las consecuencias. Entonces creo que ninguno queremos pasar por eso. Entonces es bueno como
saber que de esta historia podemos llevar un aprendizaje y lo podemos llevar a nuestras vidas y aprender de esto para pues intentar no cometer el mismo error. Entonces, ¿qué es una conversación que no edifica? Una conversación que no edifica es cualquier diálogo, pensamiento, contenido o influencia que te aleja de Dios en lugar de acercarte a Él. O, bueno, hay personas que quizá no creen en Dios y tú estás escuchando esto. No sé si creas o no creas en Dios, pero también es acercarte al bien, ¿sabes? Alejarte del mal y personas que hablan mal, que juzgan, que critican, y acercarte al bien a personas que admiran y que no tienen envidia también. Porque no siempre es algo obviamente malo. Muchas veces está pintado y disfrazado de bueno y de disfrute. Sobre todo a día de hoy en la sociedad con tantas libertades que también gracias a Dios tenemos. A veces pues ciertas cosas suenan razonables, suenan lógicas, a veces parece inofensivo, a veces incluso parece inteligente. Pero si siembra duda, pecado, orgullo, miedo o alejamiento de Dios, no está edificando. Entonces vamos a ver la estrategia de la serpiente. Miremos el orden de cómo actúa, ¿vale? Recordemos que es la serpiente, pero en realidad es el enemigo, ¿vale? Primero, cuestionó la palabra de Dios. Aquí, apaga y vámonos. Le dijo, no moriréis. La serpiente básicamente dijo, ¿estás segura de que Dios dijo eso? Ahí le plantó la duda, ¿sabes? Y aquí hay una lección enorme. Satanás no suele empezar negando a Dios. De hecho, lo más probable es que sí, quizás lo haga, pero lo más probable es que no lo haga porque si no sabes que viene de él. Y entonces empieza cuestionándolo, empieza sembrando pequeñas dudas, porque él tiene como su plan perfecto para engatusarnos, ¿sabes? Pero también Dios tiene su plan perfecto para salvarnos, que es mucho mayor. Entonces empieza sembrando pequeñas dudas. No pasa nada, todo el mundo lo hace, una vez no importa, Dios entenderá. Y poco a poco la persona empieza a negociar con aquello que antes tenía claro. Después atacó la identidad. La serpiente le dijo, seréis como Dios. Pero Eva ya había sido creada a imagen de Dios. Ella ya tenía valor, ya tenía propósito, ya era amada. La serpiente le ofreció algo que ya poseía. Y aquí está uno de los mayores engaños del enemigo. Hacerte creer que te falta algo para ser valiosa. Que necesitas cierta apariencia, cierta relación, cierta cantidad de seguidores, cierto cuerpo, cierta aprobación. Cuando en Cristo ya tienes identidad. Finalmente llegó la desobediencia. La acción fue el último paso. El problema empezó mucho antes. Empezó en la conversación. Muchas veces pensamos que las conversaciones peligrosas son solamente con personas, pero hay más, conversaciones con nuestros propios pensamientos. A veces el enemigo ni siquiera necesita usar otra persona, usa nuestros propios pensamientos. Soy insuficiente, nunca cambiaré, Dios está decepcionado de mí, nadie me quiere. ¿Puedes verte identificado con alguna de estas cosas? Y en vez de rechazar esos pensamientos, nos sentamos a conversar con ellos. Y te lo digo yo que lo he hecho. O sea, de verdad, no te sientas como juzgado, ni triste, ni enfadado. Simplemente aprendamos de ello y continuemos. Entonces, nos sentamos a conversar con ellos, le damos espacio, los analizamos, los alimentamos. Y también pareciendo verdad, como que es una realidad. ¿Sabes? Y le damos ese poder al enemigo. Puede ser conversaciones con las redes sociales, sí, también. No todo el contenido merece acceso a tu mente. Hay vídeos que alimentan la comparación, hay influencers que alimentan la vanidad, hay cuentas que normalizan el pecado, hay tendencias que poco a poco endurecen el corazón y sin darte cuenta llevas horas escuchando voces que no vienen de Dios. Porque sí, finalmente eso entra a tu cerebro y alimenta el mal o el bien, ¿sabes? Conversaciones con personas, hay personas que siempre te acercan a Jesús y hay personas que constantemente intentan alejarte, no porque sean malas, pero porque su influencia no te construye.
Cada vez que hablas con ellas sales más confundida, más fría espiritualmente o más lejos de tus convicciones. Y eso importa mucho. Entonces, replantéate todas estas cosas. Replantéate qué quieres y qué no quieres a tu vida. Y qué te está beneficiando y qué no. Y qué te está nutriendo y qué no. Y qué cosas te estás acercando y qué cosas te están alejando. Personas, acciones, pensamientos. Entonces, ya hemos dicho como un poco lo que es la teoría, hemos un poco destripado los versículos y vamos a ver cómo aplicamos esto a nuestra vida, porque a mí siempre me encanta, como en la mayoría de mis podcasts los digo, me gusta saber la teoría, pero me gusta saber aplicarlo de una manera práctica, ¿vale? Entonces, aquí viene la parte práctica, porque una predicación bonita que no cambia a nuestra hermana sirve de poco, ¿sabes? Muchas veces yo he escuchado un montón de palabras increíbles, pero luego no he sabido cómo aplicarla a nivel en mi vida. Entonces, por eso quiero hacerlo de esta manera también, ¿vale? Entonces, primero, aprendamos a detectar la voz antes de aceptar el mensaje. Esto me acerca de Dios o me aleja, produce paz o confusión, me anima a obedecer o a justificar el pecado. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Esto que me han dicho, esto que he escuchado, esto que pienso, ¿está de acuerdo con la Biblia? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Dios pensaría esto de mí, ¿sabes? Si es malo, si trae confusión, si trae vergüenza, si trae sentimientos malos, no viene de Dios, ¿vale? Si la respuesta es no, no sigas alimentando esa conversación. Di, chao. El punto número 2 es no discutas con la tentación. No tiene que haber ningún tipo de conversación, ¿vale? Eva discutió, Jesús no. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús respondió con la escritura. No negoció, no debatió, no se quedó analizando, rebatió, ¿sabes? Simplemente declaró la verdad. Hay tentaciones que no se vencen conversando, de hecho ninguna, se vencen huyendo, y no de una manera de huir de, como desde una perspectiva mala, de ahora yo soy un cobarde. No, de hecho es peor si te quedas, ¿sabes? El tercer punto es pon límites sin sentir culpa. A veces ser madura espiritualmente significa decir, no voy a seguir viendo esto, no voy a seguir hablando de esto, no voy a seguir alimentando este pensamiento, no voy a seguir escribiéndole a cierta persona, no voy a seguir escuchando esa voz, ¿sabes? Lo que a ti te identifique. Y no es orgullo, es protección espiritual. Punto número 4. Llena tu mente con mejores conversaciones. No basta con eliminar, hay que reemplazar. Y eso es algo que estoy aplicando en mi vida, entonces te lo digo desde una manera que sé que funciona, ¿sabes? Cuando quieras, yo qué sé, por ejemplo, a mí me pasa, ¿vale? Si quieres escuchar una canción del mundo que dices, onda, pues dice no las mejores palabras. Ponte una canción espiritual o ponte un podcast, ponte a leer la Biblia o ponte, por ejemplo, a mí me sirve como bailar o escribir también, o ponte a hablar con Dios, llama a alguien que te la pases bien con él o con ella de una manera bien, ¿sabes? Hay muchas opciones, pero siempre recuerda hacerlo de una manera bien para reemplazar eso malo o en eso que quieres como caer. Entonces lo reemplazamos. Si cortas una conversación dañina pero no llenas este espacio con Dios, la misma voz volverá. Entonces llena tu mente, porque la voz que más escuches termina influyendo en la persona que te conviertes. Como reflexión, ¿vale? Me encanta reflexionar a mí. Quizá la pregunta hoy no es ¿estoy comiendo del fruto? Quizá la pregunta es ¿con qué voz estoy teniendo conversaciones largas? Porque muchas caídas empiezan cuando dejamos entrar pensamientos que debimos expulsar desde el principio. Y sé que muchas veces es difícil, pero Dios está aquí para ayudarnos. Y siento que Dios nos está hablando a través de esto, de verdad, tanto a mí como para ti.
Y me encanta, de verdad. Muchas heridas empiezan cuando seguimos escuchando lo que Dios ya nos dijo que evitáramos. Y muchas veces la victoria espiritual no consiste en luchar más fuerte, consiste en cortar antes, así de simple. O sea, muchas veces vamos a intentar luchar encima con nuestras fuerzas, ¿sabes? Y la mayoría de veces necesitamos luchar con las fuerzas de Dios porque si no, no podemos. Pero, o sea, muchas veces no tenemos que darnos la de guerreros o de guerreras. No, simplemente cortamos de raíz, pum, con la espada. Ya está. Punto final, de verdad. Hay conversaciones que no necesitan una respuesta, hay pensamientos que no necesitan un análisis, hay tentaciones que no necesitan una explicación, que no necesitan ser continuadas, no necesitan tener un final. Hay personas que simplemente necesitan cerrarse. Hay tentaciones que no necesitan que sea final de semana, que sea domingo para que el lunes puedas reiniciar tu semana. No, empieza desde ya. Y cuando aprendemos eso, protegemos nuestro corazón. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquello que permites permanecer en tu mente durante mucho tiempo, termina también intentando quedarse también en tu corazón. Después de esta tremenda palabra, vamos a leer la carta de Dios para ti, que dice: sé que últimamente has estado pensando mucho, sé que hay conversaciones que aún resuenan en tu mente, palabras que te dijeron, mensajes que leíste, pensamientos que dejaste quedarse demasiado tiempo. Y hoy quiero recordarte algo. No todas las voces merecen acceso a tu corazón. Yo te creé con amor, te formé con propósito, conozco cada sueño, cada lágrima y cada batalla que nadie más ve. Pero hay momentos en los que permites que otras voces hablen más fuerte que la mía. La voz del miedo, la de la comparación, la de la inseguridad, la de la culpa. Y poco a poco empiezas a creer cosas sobre ti que yo jamás he dicho. Porque recuerdas a Eva. La caída no comenzó cuando tomó el fruto, comenzó cuando dejó que una voz equivocada permaneciera demasiado tiempo en su atención. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay conversaciones que no debes alimentar, hay pensamientos que no debes entretener, hay mentiras que no debes negociar. Porque aquello que escuchas repetidamente termina influyendo en aquello que crees. Y aquello que crees termina influyendo en cómo vives. Por eso quiero enseñarte a proteger tu corazón. No tienes que responder a cada crítica, no tienes que justificarte ante todos, no tienes que quedarte en lugares donde constantemente apagan la luz que puse dentro de ti. Hay puertas que debes cerrar, hay hábitos que debes dejar, hay pensamientos que debes reemplazar con mi verdad. Cuando el enemigo te diga no vas a poder, recuerda que yo digo todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando la inseguridad te diga no eres suficiente, recuerda que yo digo, eres hechura mía. Cuando el enemigo te diga, nunca cambiarás, recuerda que yo digo, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. No te llamé a vivir agotada intentando escuchar todas las voces del mundo. Te llamé a escuchar mi voz. Que mi voz no te humilla, no te destruye, no te condena. Mi voz te corrige con amor. Te guía con paciencia y te recuerda quién eres cuando lo has olvidado. Si alguna conversación te aleja de mí, te roba la paz o te empuja hacia el pecado, ten la valentía de apartarte, no porque seas débil, sino porque estás aprendiendo a ser sabia, a ser más inteligente. Y cuando no sepas qué hacer, vuelve a mí, háblame, cuéntame todo, tus dudas, miedos, sueños, heridas. Nunca te cansarás de mi amor, nunca llegarás demasiado lejos para que no pueda encontrarte. Nunca cometerás un error tan grande que mi gracia no pueda alcanzarte. Yo sigo aquí y seguiré aquí mañana y el día de después. Porque eres mi hijo, mi hija amada. Y no olvides quién te dio identidad. No olvides quién te llamó por tu nombre y sobre todo, no olvides que mi voz siempre será más verdadera que cualquier mentira que intente convencerte de lo contrario. Con amor eterno, tu Padre Celestial. Y quiero terminar dejándote con este versículo que está en Jeremías 31:3, que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Wow! Este caso ha estado muy potente. Creo que es uno de los casos que más me ha impactado y donde he sentido muchísimo a Dios.
y espero que tú también hayas sentido la voz de Dios. Así que caso resuelto, más bien caso entregado a Cristo. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.